Bienvenidos a Finance Sessions, un espacio para conversar sobre finanzas con claridad, liderazgo y visión de futuro. Aquí conectamos el rigor académico con la experiencia de quienes están tomando decisiones reales todos los días en el sector privado, el sector público y la sociedad, en Colombia y América Latina. Esto es Finance Sessions, conversaciones que abren preguntas, conectan ideas y ayudan a tomar mejores decisiones. Bienvenidos a esta nueva entrega de los Finance Sessions. Hoy hablaremos de las tasas de interés y las oportunidades financieras en este que aparentemente es un nuevo ciclo económico. Hoy tendremos a Juan Manuel Quintero y Andrea Gómez de Precia. Precia es una compañía vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y tiene una participación de mercado de superior al 90%. Es la principal proveedora de precios para valoración en Colombia. Es parte del grupo NUAM, el holding regional que integra las bolsas de Colombia, Perú y Chile. Cuenta con presencia en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos, donde se valoran más de $200 mil millones en información provista por Precia. Hoy tendremos a Juan Manuel Quintero, su CEO. Juan Manuel es economista de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado de capitales, con trayectorias en áreas de tecnología, infraestructura financiera, gestión de inversiones, manejo de deuda pública y consultoría especializada. Ha sido profesor universitario en temas de economía y finanzas del mercado de capitales, miembro de juntas directivas en entidades del sector financiero y real y consultor del Banco Mundial en asuntos de deuda pública. También nos acompaña Andrea Gómez, gerente comercial de Precia. Andrea es ingeniera industrial y economista de la Universidad de La Sabana, con magíster en Engineering Management. Cuenta además con estudios de posgrado en inteligencia artificial y Machine Learning de la Universidad de Texas. Tiene 12 años de experiencia en mesas de dinero y mercado de capitales, con una trayectoria enfocada en análisis y la gestión estratégica y el desarrollo comercial dentro del sector financiero. Bueno, muchas gracias Juan Manuel y Andrea por acompañarnos en este Finance Sessions. Quisiera comenzar con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿estamos realmente ante un nuevo régimen de tasas altas o esto es simplemente un ciclo temporal? Primero, Max, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Creo que primero volver a la universidad siempre es un placer. Ya hace varios años que no venía por acá. Pero sí, comentar sobre temas de mercado siempre es una de las cosas que nos gusta hacer generalmente. Con respecto a tasas de interés, yo creo que sí estamos en una situación completamente diferente. Desde el 2007-2008, cuando tuvimos la gran crisis financiera global, teníamos un régimen en que los bancos centrales alrededor del mundo estaban haciendo cada vez los recursos más baratos. Estamos en una situación en la que la normalización de la política monetaria alrededor del mundo se ha hecho presente y con situaciones particulares y sin entrar pues en temas políticos en Colombia, tenemos una coyuntura particular que hace que efectivamente el fondeo del gobierno esté por encima de lo que hemos visto en los últimos años y eso pues tiene un impacto directo sobre la estructura de tasas de la economía. Que si vamos a volver a tener tasas bajas, tasas como las que vieron muchos de los emprendedores que se beneficiaban de recursos gratuitos, es muy difícil volverlo a ver en ese sentido, pero yo creo que hay muchas cosas y creo que hoy vamos a hablar de eso, ¿no, André? Que tú tienes varias ideas de eso. Sí, así. Vamos a hablar de qué se puede hacer con tasas altas, hay que ver siempre las cosas como una oportunidad. Así es. Bueno, y en este contexto de tasas de interés altas, ¿cómo cambian las decisiones de inversión? Bueno, aquí las decisiones de inversión cambian porque una empresa ya no se va a fondear o a endeudar a una tasa más bajita como lo veíamos antes. Antes estaban las empresas acostumbradas a endeudarse a un 6%, por ejemplo, 8%, máximo un 10%. En este momento, con tasas altas, estas tasas han subido 400, 500 puntos básicos y entonces el costo del capital incrementa. Al incrementar el costo del capital o el fondeo de las empresas, lo que pasa es que la rentabilidad de las empresas tiene que crecer
más que proporcionalmente para que sus negocios sean viables. Entonces ahora estamos hablando de rentabilidades que tienen que superar 15, 16% para compensar al menos el costo de capital. Yeah. Por lo tanto, es mucho más difícil la toma de decisiones. Proyectos que quizás antes eran buenos, ahora quizás no tanto. Es mucho más exigente la toma de decisiones y se vuelven más ácidos las ideas de los negocios y que un nuevo emprendedor pueda ingresar al mercado. Es mucho más complicado. Pero, si me permites, ahí hay un tema que es interesante y es que también las empresas les toca volverse más creativas en cómo fondean sus negocios. Antiguamente era mucho más sencillo salir a buscar recursos que hoy en Colombia un crédito bancario es como el principal vehículo que fondea las empresas con estructura de tasas. Creo que hace sentido empezar a mirar otras estructuras de capital también. Claro. Nuestros banqueros de inversión que ofrecían deuda hoy en día pueden pensar también en por qué no abrir capital. Y eso es una oportunidad que en el mercado estamos extrañando hace tiempo también. Claro, y no solamente eso, Juan, sino hay oportunidades, ya no solamente invertirse o endeudarse con bancos es la opción. Hay otras oportunidades sintéticos con derivados financieros que vamos a hablar más adelante, que ya es atractivo para las empresas y que antes no se estaban viendo. Y no solamente las empresas grandes acceden a estas oportunidades, estamos viendo que las empresas más pequeñas también están siendo objeto de estas nuevas estrategias. Sí, no, sin duda, cualquier crisis o cualquier circunstancia siempre hay oportunidades para aquellas empresas que quieran innovar, que quieran hacer cosas distintas, pueden tomar aprovechar esas oportunidades, sobre todo en un mercado financiero que fundamentalmente está orientado solo al crédito bancario, ¿no? Mientras que hay otras economías más desarrolladas que hay muchas otras opciones que quizás podríamos ahora ver y empezar a ver en estos mercados latinoamericanos. Justamente, Juan Manuel, hablando de Latinoamérica, ¿las empresas sí están preparadas para hacer esa transición, volverse más sofisticadas en esos temas? ¿O cómo tú ves esta situación de tasas altas en el contexto latinoamericano? Claramente las tasas altas generan una serie de dificultades. Si un negocio que uno tenía pactado, un proyecto, con una tasa que uno tenía como una buena inversión, con una tasa de descuento más bajita, claramente empieza a dificultarse la cosa, si es que las tasas de descuento que uno utiliza para poder medir la rentabilidad de esos proyectos empiezan a ser más altas. Eso es una dificultad, no solamente empresas pequeñas, empresas grandes. Lo que hay que ver es es ser un poco más creativos en buscar vehículos de atraer capital que sean más eficientes. Y yo te digo, en la región y particularmente en Colombia hay una infraestructura en el mercado de capitales que es lo suficientemente diversa para poder llegar acceder a esos recursos más baratos. Nosotros tenemos en Colombia desde crowdfunding, me imagino que conoces Ascenso, que es la plataforma de la bolsa de valores para atraer o permitirle a empresas pequeñas recoger capital o recoger recursos de varios inversionistas. Es una iniciativa muy bonita hasta llegar efectivamente a créditos, bonos. En general, aquí las empresas lo que podrían estar estableciendo es de un poco más de entidades que las empiezan a acompañar en esos procesos. Aquí yo creo que la oportunidad está en tasas altas. Hagamos el trabajo en el mercado de capitales para poder invitar a las empresas a que asuman un poco de riesgo, hagan nuevos proyectos, pero tengan unas fuentes estables de financiación. Exacto. Y Andrea, y pareciera también que hay un tema de información. Hay muchas veces que las empresas sí quieren hacer esas cosas, pero cuando tú le hablas de crowdfunding, por ejemplo, ellos dicen, uy, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo crees tú que la información puede ayudar o qué están haciendo ustedes en términos de educar de alguna manera este mercado financiero? Bueno, fíjate que Presa tiene una labor muy bonita en la educación, en la formación del mercado. Nosotros tenemos sesiones de formación constantes, semanales, de todos los niveles, desde el nivel principiante hasta el nivel más exótico, pues, en todo tipo de estructuras, de bonos, de derivados financieros. Yo sí creo que tanto las universidades como las entidades como Precia tienen una responsabilidad de formar el mercado y creo que lo estamos haciendo cada vez más.
veíamos que antes las empresas o los emprendedores más pequeños no sabían que era un forward, por ejemplo. Ya ellos saben que pueden negociar este tipo de operaciones con los bancos o con las comisionistas de bolsa, por ejemplo, para ayudar a mitigar un poco las tasas altas o para aprovechar las oportunidades de inversión con tasas altas. Sí. Hay veces que a nosotros los financieros a veces nos acusan de hablar otro idioma, ¿no? Entonces hablamos un idioma, Sí, pero el empresario, el CEO, que es el que realmente toma las decisiones, está un poco como reacio porque no entiendo bien qué es lo que está ocurriendo. Y estoy de acuerdo contigo que nosotros pues tenemos una responsabilidad en educar a los mercados. Pero no solamente nosotros, también estas crisis hacen que los empresarios no solamente por simple curiosidad quieran saber un poco más, sino también por necesidad. Pues toca ver qué otras fuentes de financiación, por ejemplo, requieren. ¿Ustedes se les acercan personas, empresarios, a buscar información? ¿Consultan su página web? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, de hecho, fíjate que Precia es una entidad cuyos clientes en su mayoría son empresas vigiladas, pues fondos de pensiones, bancos, o sea, el 90% del mercado es nuestro. Pero también tenemos clientes que nos buscan y nos dicen, oiga, no sé, compárteme cómo se hace esto, una curva, por ejemplo. Detrás de eso viene cómo se utiliza, cómo la capacitación, para qué te sirve, y no solamente puedes hacerlo de esta manera, sino de esta otra manera. Eso lo hacemos nosotros, y ya estamos viendo que no solamente entidades vigiladas grandes nos piden apoyo, sino también las pequeñas también. Y sector real. Ayer tuvimos en una reunión súper bonita, tuvimos 25 empresas de sector real interesadas en algunos temas de finanzas corporativas particularmente, pero nos contaban al final en ese espacio que da uno para hacer networking, nos contaban que les interesaba ver muchos temas de derivados, de otro tipo de instrumentos que ellos que no era el motivo de la reunión. Pero yo creo que hay una dificultad aquí también, y es que falta un poco de conocimiento también en el tratamiento contable de muchas de esas oportunidades de gestión de los recursos, y en ese sentido también hemos tratado de incursionar un poco en acompañar a las personas. Para que me entienda, si uno identifica que hay una oportunidad de cubrimiento porque encuentra un riesgo que se puede mitigar a través del sector financiero, ¿cómo llevo yo eso contablemente a mis balances? ¿Cómo hago yo para reflejar esa mitigación del riesgo? Hay una serie de preguntas que son muy interesantes de responder. Hemos tenido la oportunidad de apoyar a algunas empresas en ese ejercicio, pero yo creo que no solamente Precia, y aquí pues más allá de decir que esos son nuestros servicios, es decir que hay unas oportunidades interesantes en que entidades que se lucran realmente de ofrecerle este tipo de cosas hacen una promoción activa de esas alternativas. De pronto hay una coordinación con la academia para poder facilitarle a los inversionistas y a los empresarios poder manejar esas cosas, puede ser bien útil también. Y fíjate, Max, que aquí yo complemento a Juan, yo he visto negocios y oportunidades de inversión o de endeudamiento más barato caerse porque no se tiene el conocimiento contable de a qué cuenta llevo esto, es una estructura o lo separo por componentes, a dónde lo llevo. Empresa también apoyamos a las empresas en este sentido. Como siempre, generalmente la gente hace, en caso de dudas, prefiero no. Claro, es lo más complicado. Prefiero no. Ahora, Juan Manuel, ustedes que tienen presencia en toda Latinoamérica, cuando comparamos lo que está ocurriendo, porque el tema de las tasas altas es un tema no solo de Colombia, sino es un tema global, y ahorita con todos los conflictos globales, pues uno esperaría que esto se va a mantener así por un tiempo largo. En Latinoamérica, ¿cómo ves los distintos países? ¿Cómo esas tasas altas van ayudando a desarrollar estos mercados? Pues yo te digo, hay varias iniciativas en diferentes latitudes. Si uno mira, por ejemplo, Centroamérica ha hecho unos avances increíbles en no solamente regionalizar su mercado, sino hacerlo muy accesible globalmente. Una empresa que emite títulos en Panamá, por ejemplo,
puede venderle esos papeles a emisores que estén en Salvador o en Costa Rica de forma muy sencilla a través de los mismos sistemas de las bolsas, que han hecho una integración de sistemas muy interesante. Y tienen una condición adicional, y es que además hacen que esos títulos sean listados globalmente a través de los custodios globales. Entonces un inversionista global puede entrar en un título que está emitido en el mercado local de Panamá. Entonces esas iniciativas las ha hecho de forma importante estas entidades o esta infraestructura de mercado en Centroamérica. En América del Sur, pues la iniciativa más grande es pues lo que está haciendo NUAM, de integrar los 3 mercados a través de hacer un mercado de acciones único para poderle dar a las empresas un sitio de negociación mucho más amplio, con una base de inversionistas mucho más diversa. Vemos, Brasil también está viajando mucho hacia sincerar la información, hacia contar más ampliamente qué está pasando en el crédito privado, y hay unas nuevas disposiciones de la CBM que hacen que haya más transparencia en ese mercado. Yo creo que sí hay iniciativas de diferentes formas. Definitivamente el mercado de renta fija es un mercado que se vuelve súper atractivo en la región, y desde diferentes partes hay como iniciativas distintas. Todo eso va para casi que una charla completa, sí, ver cada uno de sus esfuerzos. Un curso completo. Sí, tal cual. Está bien. Oye, Andrea, tú que ahorita hablabas de derivados, por ejemplo. Sí. Muchos de nuestros estudiantes, cuando dicen, bueno, me toca ver el curso de derivados, se asusta un poquito, ¿no? Pero fundamentalmente los derivados sirven para mitigar riesgos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con los derivados que da como tanto miedo? Mira, los derivados son hermosos porque además son súper útiles, y yo creo que nosotros intuitivamente todos hablamos de derivados financieros sin darnos cuenta que es derivado financiero. Entonces, por ejemplo, supongamos que una entidad o una empresa pequeña decide tomar un crédito en tasa variable, no sé, y veremos unos puntos porcentuales. Y hay una expectativa que la tasa suba porque, como en este momento, el Banco de la República va a tener que subir tasas para controlar la inflación. Entonces, supongamos que esta empresa dice, ok, yo tomo mi crédito acá, la IBR está acá, más un spread está acá, pero la expectativa es que suba la IBR. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene una opción, no vamos a ponerle nombre ahorita lo ponemos, él tiene una opción de anclar esta tasa un poquito acá y decir, ok, yo quedo aquí anclado a esta tasa, porque si el Banco de la República sube por aquí arriba, entonces yo quedo anclado acá. Fíjate que si él queda con una tasa anclado acá, hay una diferencia que él se está, digamos que ahorrando, o más bien está mitigando con el derivado. Este derivado que le permite al anclar la tasa de IBR y pasar a una tasa fija acá, se llama un swap. Sí. Sí. Y eso sí que venden en este momento. Sí. Tenemos un mercado de swaps tan lindo en Colombia. El mercado de swap principal es el mercado de la IBR. El swap de formación de la IBR es un ejemplo que es mundialmente famoso y mundialmente respetado. Incluso la tasa SOFR que se construyó para reemplazar la LIBOR, que tiene una cantidad de problemas, que también es una historia larga, se hace inspirado en parte en el esfuerzo que se hace en Colombia con el mercado de swaps de IBR. Es un mercado muy bonito. Sí. Digamos que aprovechando las tasas altas, otra oportunidad es los sintéticos de inversión o los asset swaps, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Yo tengo la oportunidad, no sé, tengo una plata que me sobra, entonces ya no necesito fondearme, sino tengo más bien que diversificar mi portafolio de inversiones. Entonces yo tengo la opción de, para no dejarlo en Colombia, de coger esos, no sé, esos pesos, esos dólares, lo que sea que tenga, invertirlo en un bono corporativo, no sé, pongámosle un nombre, Microsoft, si quiero ser súper conservadora, y vía swap cubrir ese rendimiento en dólares para traer los pesos a Colombia. Y esa cobertura y esa vuelta de invierto en Panamá o en Estados Unidos y traigo la plata de vuelta en pesos a Colombia, esos son asset swap que da unas rentabilidades por encima de lo que vemos, no sé, un CDT en Colombia. Entonces son otras oportunidades para aprovechar y diversificar el portafolio de inversiones. Y Juan Manuel, y eso es muy caro para la persona, digamos, no la gran empresa, sino la empresa pequeña, que es el 99% de las empresas que existen. Eso que dice Andrea, ¿se puede hacer sin necesidad de asumir grandes costos? Desafortunadamente, operaciones tan sofisticadas como un asset swap están relativamente lejos del alcance de los inversionistas individuales. Pero los inversionistas individuales sí pueden llegar a ese tipo de exposición a través de fondos de inversión colectiva. Nosotros tenemos una industria de fondos, primero pues que
es vigilada por la superintendencia, da unas garantías de idoneidad que son bien importantes, y a través de fondos de inversión colectiva hay unas estructuras muy bonitas. Las diferentes fiduciarias, muchas, casi pues prácticamente todas son clientes nuestras, tienen fondos que tienen alternativas que le dan unas exposiciones a diferentes tipos de riesgos, y ellos hacen este tipo de estructuras. Usted ya es cliente de ellos, usted debe tener sí, él no tiene todavía edad de estar en Colpensiones, usted debe tener sus recursos en un fondo privado de pensiones. Los fondos privados de pensiones no solamente tienen instrumentos de este tipo, sino que también tienen notas estructuradas que Precia les valora, que tienen unas exposiciones súper bonitas a riesgos, en muchos casos bastante agresivos, con unos mitigantes importantes como protección de capital y cosas de este estilo. De hecho, el otro día me llegaba de donde tengo pensiones voluntarias, porque, ojo, todos tenemos que ahorrar además para poder jubilarnos correctamente. Me llegaban oportunidades de inversión en este fondo privado de pensiones para amarrar mi crédito a una parte fija y tener una exposición a un derivado que ellos están estructurando. Entonces, todas estas alternativas las ofrecen profesionales que tienen ese control de la gestión, cumplen un mandato fiduciario, y yo estoy tranquilo de que hay una cantidad de ojos que están mirando que efectivamente ellos estén haciendo las cosas. Tristemente, lo que había pasado en los últimos años en Colombia es que si uno quería ver alternativas de inversión con las tasas tan bajitas, uno decía, pucha, no veo en qué voy a meter la plata. Entonces, no, pues criptomonedas o cualquier cosa que llegaban así, especular en monedas, en euro y en esas cosas, en FX, pues hacer operaciones en FX y eso pues atraía a mucha gente porque las rentabilidades estaban muy bajitas. Hoy en día, con intereses altos, primero los asset managers o los profesionales que gestionan inversiones tienen buen trabajo que hacer y lo están haciendo. Yo creo que hemos visto unas estructuras muy bonitas en las cuales se puede acceder a ellas a través de los intermediarios del mercado colombiano. Con nombres exóticos, eso sí, que eso no debería asustar a nadie, pero detrás los derivados financieros permiten que tengamos acceso a tasas incluso más interesantes que antes. Sí, Andrea, hace poco unos emprendedores me estaban diciendo que como la tasa de cambio estaba bajando, ya no tanto, ya hace como un mes, me decía, no, entonces ahorita es la oportunidad de hacer ciertas inversiones, comprar más materia prima, etcétera. Y yo lo que les decía, miren, ese no es el trabajo de ustedes, el trabajo del emprendedor es a tratar de que llevar su emprendimiento a éxito, a tener éxito. Deje los riesgos financieros con derivados, ¿no? Y cuando ellos me preguntaron, bueno, ese tema de derivados, yo les hablé de forwards, futuros, opciones. ¿Qué pasa con esos derivados? ¿También son populares como los swaps en el mercado colombiano? Yo creo que incluso más populares. ¿Qué pasa? Y tú tienes toda la razón, Max, en cuanto a que si el trabajo de emprendedor es hacer zapatos o pan, lo que sea, asegure el margen de los zapatos. O sea, su negocio no es especular con dólar. Entonces lo que tiene que hacer es que, de acuerdo a su presupuesto financiero y a lo que dijo en su momento que le iba a costar el dólar, asegúrese que usted está comprando la materia prima a la tasa que usted necesita para mantener el margen, porque si no hace eso, después se va a ver expuesto a que tiene que o subir precios o dejar de ser competitivo frente a las otras empresas. Entonces, los derivados, el forward yo diría que es el derivado más plain vanilla, más básico, al que deberían acceder todos las empresas pequeñas o grandes que tengan algún tipo de exposición en alguna moneda diferente de su moneda de operación. Claro. ¿Y no estar de acuerdo? Pues no. Por ejemplo, ese emprendedor, no es esa gran empresa sofisticada financieramente, ese emprendedor no puede ir a una institución financiera, a un corredor de bolsa, a que le digan, oigan, yo no quiero hacer una maestría en finanzas para entender cómo puedo utilizar un forward para atrapar, digamos, esa tasa de cambio. Eso vale también mucha plata para ellos. Sí, no. Primero te decía que yo no estoy de acuerdo porque además te estás olvidando de los futuros, y en Colombia tenemos un mercado de futuros muy bonito que también que es de acceso muy sencillo para emprendedores y empresas pequeñas. Incluso yo creo que puede ser hasta más asequible, porque si yo pongo unas garantías me venden un futuro sin mayor cosa. Hay una cosa que haces que es muy interesante en nuestro mercado, y es que los intermediarios que están asesorando a las empresas, a los empresarios, tienen un deber de debida asesoría.
Y en Colombia ese deber de asesoría es supremamente valioso. Entonces yo sí puedo entrar donde un profesional que me dé una instrucción clara de cómo puedo yo gestionar el riesgo a través de los instrumentos que están disponibles. Una vez él me da ese acompañamiento de debida asesoría, yo puedo acceder a estos instrumentos que son ampliamente negociados. De verdad, si uno tiene una exposición cambiaria y uno no quiere hablar con su banco porque no tengo cupo, tengo un negocio relativamente pequeño para los tamaños del banco, puedo llamar a un amigo comisionista de bolsa, oiga, averígüeme cómo puedo acceder a entrar en el mercado de futuros de peso dólar. Y el mercado de futuros de peso dólar es un mercado súper transparente, me exige a mí tener unas garantías previamente, teniendo esas garantías depositadas en los mecanismos que el comisionista me sugiere, puedo empezar a hacer ese tipo de coberturas. Ayer teníamos en esta charla, en este evento que le mencionaba, un comentario de un empresario. Decía, mire, pero es que yo veo que ahí con esas tasas y con lo que estamos viendo, hay unas oportunidades para aprovechar en el mercado. Yo creo que el papel de los empresarios no es especular en el mercado. Y les mencionaba ayer un ejemplo que me tocó vivir muy de cerca. Estaba yo en esa época viviendo en Brasil, cuando antes del 2007-2008, cuando el dólar en Brasil estaba muy barato, había unos negocios muy bonitos para hacer especulando en dólar futuro, en el futuro de dólar que se negocia en esa época en BMF, hoy llamada B3. Esta empresa especuló muchísimo, una empresa muy famosa en Brasil, Sadia, es una empresa como Zenú, como productora de cárnicos local, muy rico, la mortadela de ellos era buenísima, y resulta que Sadia quebró porque en el 2008, con la crisis financiera, el dólar se dio la vuelta y ellos entraron en un problema muy serio de liquidez y de caja. Y bueno, entonces los empresarios, o sea, el negocio de Sadia era vender mortadela, no hacer futuros. Entonces, como tú dices, zapatero a tus zapatos, cada cual tiene que dedicarse. Ojo, no se pueden olvidar de las coberturas, pero no porque la cobertura me vaya bien, vamos a especular entonces. No. Y eso porque si no pierde el sentido del negocio. Claro, es como tener claro cuál es el rol que estoy jugando. ¿Estoy jugando el rol de cobertura de riesgo o en un rol especulativo? Cuando las tratamos de mezclar, ahí es que aparecen los problemas. Claro, y no estoy diciendo que los especuladores no sean necesarios y que cualquiera no pueda dedicarse a hacer especulación, y bienvenidos los especuladores, pero hay que ser claros de que si yo voy a asumir un riesgo, tengo que asumir un riesgo sobre unos recursos que no van a poner en riesgo la sostenibilidad de mi empresa. Si yo quiero tener un negocio en donde yo quiero invertir agresivamente en el mercado, hemos tenido rentabilidades en acciones de más del 30% en los últimos meses, entonces ¿por qué no? Pero eso tiene que ser la plata, no de pagar la nómina. Exactamente. Y una cosa es importante decir es que es importante que el tesorero o el financiero de la empresa sepa lo que está cerrando, lo que está haciendo con el derivado financiero, porque él debe tener claro los flujos que vienen y que está cubriendo, porque si no lo tiene claro puede estar cerrando una estructura de pronto que es muy exótica para el tipo de negocio que está haciendo. Entonces, no sé, hay mezclas de forwards con opciones o con swaps o ese tipo de cosas. Él tiene que estar muy claro en lo que está cerrando, claro, para no poner en riesgo el negocio tampoco. Está bien. Bueno, aquí como tú decías al principio, aquí nos podríamos quedar todo el tiempo, porque es muy interesante el tema que trajeron hoy a este Finance Sessions, pero sí vamos a cortar ahora para dejar un espacio para preguntas. Seguramente mucha gente tendrá preguntas de cómo usar estos derivados y cómo sacar ventaja o de esta oportunidad que tenemos ahora en esta economía con tasas altas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, Andrea, por esta muy interesante Finance Sessions, y no sé si quieren decir algunas palabras finales. Solo dos cosas. Una, invitar a las personas que nos oyen a que primero pues se acerquen a los comisionistas de bolsa, a las entidades vigiladas que les pueden ofrecer unas alternativas de cobertura y de inversión muy atractivas. Todos conocemos que ahí se cuida mucho la idoneidad. Nosotros, aunque entendemos del tema muy bien, no somos asesores de inversión. Hay profesionales del mercado que les prestan esos servicios y están súper abiertos a tener ese tipo de cosas. Dos, que nos sigan en redes. Ahí también tenemos cursos y cosas completamente gratuitos para que la gente se entere un poco más de lo que nos está haciendo. Yeah. En Precia, en LinkedIn, publicamos todas las cosas que ponemos.
Y uno nunca termina de aprender. No, esto es siempre acá. No, además que hoy en día, Maxi, esto es una celebración de lo que pasa en las universidades. Cada vez más los profesionales nuevos vienen con un conocimiento supremamente mejor al que nosotros tristemente tuvimos la oportunidad de tener. Decimos que vienen más preparados que un cómics, que un yogur, bueno, no sé. Pero vienen muy bien para eso y nosotros recibimos muchos profesionales nuevos precisamente por eso que traen de conocimiento que ustedes les están entregando. Entonces, no, pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias, Max. Bueno, muchas gracias entonces y hasta la próxima Finance Session.